Bienvenidos a todos los papás, mamás, doctores que también sé que andan por aquí, que están interesados en aprender con este pequeño taller que traemos para ustedes, que es el taller de cómo leer las instrucciones o las etiquetas nutricionales atrás de cada uno de los productos. El día de hoy, la verdad para mí, siempre es un honor el poder compartir la cámara con nuestra nutricionista, con Nora. De hecho, se las voy a presentar. Nora es colombiana, entonces aquí tenemos un poco de todo. Tenemos personas conectadas desde México, Perú, Ecuador, Chile, Colombia, y vamos a intentar abarcar la información de cada una de estas regiones. Entonces, Nora es colombiana, ella es nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia, máster nutricionista pediátrica de la Universidad de Granada. Es miembro activo de la asociación, de varias asociaciones, como podrán ver. Es parte del Comité de Nutrición de la Sociedad Colombiana Pediátrica y del Comité Médico Asesor de Fedepalma. Aparte, bueno, muy importante, es nuestra gerente médica en Sanulac, Colombia. Nora, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar compartiendo tus conocimientos y bueno, te dejo el micrófono para que todos los papás y mamás conectados nos puedan escuchar. Ok, Pauli, cuéntame por favor si me escuchas y si están viendo la pantalla. Sí, te escucho perfecto. Ok, está muy bien. Listo. Entonces, la idea de hoy es ver un poco acerca de cómo hacemos para leer esas etiquetas nutricionales y le damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando, porque sabemos, digamos que en los diferentes países han habido una serie de cambios relacionados con el etiquetado nutricional, entonces es muy importante empezar a entender qué pasa. Cuando nosotros nos sentamos a ver una etiqueta nutricional y nosotros pensamos qué entendemos de una etiqueta nutricional, y no sé, Pauli, si nosotros les vamos preguntando y en tanto les voy colocando nuestra presentación, nos pueden ir contestando y es si nosotros realmente las personas que tenemos conectadas hoy entienden a la perfección qué nos dice una etiqueta nutricional. ¿Ustedes creen que sí, creen que no? Porque en muchas ocasiones la etiqueta nutricional para muchas personas es como mandarín avanzado, es decir, no solo por la información que en algunas oportunidades contiene, sino también por la forma en la que nos presentan los etiquetados nutricionales. Ahora vamos a ver que esto ha ido evolucionando un poco. Pauli desde un principio les había dicho, por favor traigan un paquete que tengan en su casa para que nos vamos de la mano todos en la lectura de la etiqueta nutricional y al final resolvemos las inquietudes de lo que ustedes estén encontrando en esa etiqueta y que no entiendan. Digan, en mi país yo tengo esto, dice esto, pero realmente no sé qué quisiera decir o qué puede interpretar realmente esa etiqueta nutricional. Entonces es importante entender cuáles son esos objetivos de los etiquetados, qué es lo que realmente trae una etiqueta nutricional. ¿Qué conocemos nosotros de la norma del etiquetado? Entonces, lo importante que todos debemos saber es que en los diferentes países se han establecido algunas normas relacionadas con el etiquetado, pero sí hay una definición universal, ¿cierto? Que esta es una institución que es internacional, que es el Códex, que define realmente qué es lo que debe decir o lo que debe mencionar una etiqueta. Entonces, cuando nos están hablando de lo que es una etiqueta nutricional, nos están diciendo que es la descripción del producto que está destinada, ojo, a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento o un producto comestible. Es decir, se supone que cuando yo leo una etiqueta nutricional, con esa información yo tomo una decisión consciente de cuál es el motivo por el cual voy o no a comprar ese producto. Es decir, eso es lo que me está diciendo a mí normalmente, o sea, lo que me dice la regla del códex y es, si yo compro un producto, la etiqueta nutricional tiene que ser lo suficientemente clara para yo saber qué es lo que voy a comprar. ¿Qué ha cambiado en el mundo? Han cambiado muchas cosas. Si ustedes, los que tienen hijos, los que tienen sobrinos, los que son papás, los que son profesionales del área de la salud, les pregunto, ¿qué ha cambiado en la alimentación de nuestros hijos? Es decir, ¿qué es lo que se ha modificado en la alimentación de nuestros hijos e incluso en nuestra propia alimentación? Los niños, nosotros los adultos, realmente,
qué alimentos de más estamos consumiendo, ¿cierto? O sea, qué nos ha cambiado y qué es lo que ha hecho que nosotros, digamos que ya tomemos unas decisiones conscientes relacionadas con la alimentación que consumimos. Entonces, relacionado con eso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y lo que ha ocurrido muy lastimosa y lamentablemente es el tema del desbalance que nosotros estamos encontrando. Y nosotros estamos encontrando un desbalance relacionado con el consumo de azúcares añadidos, el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, el consumo de alimentos que tienen exceso en el contenido de sal, exceso contenido calórico, y hemos disminuido esa ingesta de esos alimentos que son saludables. Ya por ahí vi que nos estaban escribiendo que hay, por ejemplo, alimentos en algunos países que dicen alto en azúcar, alto en calorías, alto en sal o alto en sodio. Entonces, eso es parte de lo que vamos a revisar. Es decir, independiente de la norma que esté establecida para los países, nosotros tenemos que aprender, sin que nos digan que el alimento es alto, realmente qué es alto. O sea, qué es alto en sal, qué es alto en azúcar, qué es alto en sodio. Porque los países obviamente han puesto unas normas, pero nosotros tenemos que saber realmente qué es alto y qué es bajo. Es importante, y esto solo es información general, y es que los consumidores, las personas que nos vamos a comprar un producto, tenemos derecho a recibir información exacta, estandarizada y comprensible sobre lo que vamos a comprar. Es decir, eso es una directriz de la Organización Mundial de la Salud que nos está diciendo, mire, la etiqueta nutricional tiene que traer estas condiciones. Y lo que está haciendo es invitar a los gobiernos a elaborar etiquetados frontales en los envases, con el fin de que cuando nosotros vamos a un supermercado y tomamos la decisión de comprar un producto, lo hagamos, uno, con una decisión informada, pero que el envase promueva elecciones saludables para yo poder identificar si el alimento que voy a comprar es alto, por ejemplo, en contenido calórico, pero ahorita vamos a mirar qué es un producto alto en contenido calórico de acuerdo a la porción, si es de bajo valor nutricional, y esto hay que hacerlo de manera sencilla, y es la razón por la que la norma, digamos, o la estrategia de los sellos han llegado a tantos países en este momento. Algunos van más adelantados que otros, pero efectivamente ya lo hemos visto. ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas? Y es que ellos manifestaron y dijeron, definitivamente la etiqueta debe ser fácil de entender, no debe requerir conocimientos previos sobre nutrición, y aquí quiero que me contesten. Todas las personas que tenemos hoy conectadas comprenden a ciencia cierta cómo leer una etiqueta nutricional. En el chat nos pueden colocar sí o no, o si realmente ustedes creen que uno necesita ayuda para poder interpretar una etiqueta nutricional. A ver, ¿qué creen y qué nos dicen, Pauli, en el chat de las personas que tenemos conectadas? Nos están diciendo que no mucho, no, Ujú. no Ok. realmente, muy poco. Dice que no se Ujú. entiende mucho. Aquí Ok. tenemos a alguien que sí, alguien ahí en Ecuador Qué dice, bueno. sí, sí, Ok, sí les qué entiendo. bueno. Muy bien, ahí tenemos dos sís. Muy bien. Los demás Perfecto, para Karen. nada. Muy bien, exacto. Entonces, creo que tenemos un poco de quórum relacionado con el tema del hecho de que si tenemos o no tenemos que ser nutricionistas para entender una etiqueta. Y eso es como, yo les decía a algunos papás alguna vez que lo habíamos hecho, yo eso es como una especie de chiste, porque cuando los sellos ya están en los productos es mucho más fácil, pero países que no tienen sellos todavía, por ejemplo como Colombia que no los ha implementado, Brasil, por ejemplo, que están en este momento en consulta pública, no es el caso, por ejemplo, de Chile, ni el caso de Perú, que tienen sellos, ni México, que recientemente también ha incluido los sellos. Esto va a depender mucho de los países, y seguramente en Perú las personas que nos contestaron es porque obviamente ustedes ya tienen la política de sellos y seguramente les va mucho mejor. ¿Cómo funciona el tema del etiquetado en el mundo? Porque digamos que nosotros tenemos que también ser conscientes que nos vamos de viaje y qué rico entonces saber qué pasa, o cuáles son como los sistemas, ¿cierto? Es decir, qué hay en el mundo relacionado con los etiquetados nutricionales. Entonces, vamos a mirar lo que hay. Entonces, una de las formas de etiquetar los alimentos es el semáforo nutricional. El semáforo es claro, ¿por qué? Porque para nosotros, al igual que las señales de tránsito, el rojo es como un stop,
El naranja o el amarillo significa como una alerta y el verde siempre ha significado como, ok, estamos en luz verde o vamos bien. Entonces, el semáforo nutricional es una de las estrategias que se utiliza, obviamente, en algunos países. En Reino Unido, por ejemplo, hay semáforo nutricional. Tenemos las estrellas, que las estrellas son una estrategia de etiquetado que se usa en Nueva Zelanda y en Australia. Pero entonces en las estrellas, obviamente, dependiendo del número de estrellas, pues el alimento obviamente va a ser como muy sano o relativamente sano y obviamente pues el que tenga 5 estrellas va a ser el alimento más saludable y los alimentos que tengan, por ejemplo, 1 o 2 estrellas, pues van a ser, digamos que, no tan saludables. ¿Qué otra estrategia? En Francia se utiliza Nutri-Score, que es muy semejante al semáforo nutricional, pero entonces aquí lo que hacemos es que el semáforo lo que hace es identificar los alimentos con tonos. Este sí no coge como por ingredientes, sino que es el alimento como tal. Entonces el alimento es verde, ¿cierto? Para esa coloración de ese alimento como tal. También con los nutrientes es muy semejante realmente al semáforo y estos todos son frontales. Es decir, esto es una cosa muy importante y es que los vemos de frente, obviamente, en los etiquetados nutricionales. Y esto significa que para los papás y para nosotros los consumidores es mucho más sencillo, obviamente, la forma de identificar qué alimento pudiéramos o no comprar. ¿Qué pasa en nuestros países de América Latina? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Permítanme un momentico. Pauli, no sé si alcanzas a ver la pantalla completa, ¿sí? Sí, sí se alcanza a ver completa. Ah, ok, perfecto, listo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos diferentes países que han desarrollado varias estrategias relacionadas con el tema de etiquetado nutricional. Entonces, la que ustedes están viendo en semáforo es muy parecida a la GDA. La GDA es un etiquetado nutricional muy antiguo, que es este, donde a nosotros nos informan, ese era como el tradicional, nos dicen, este producto aporta, voy a poner un ejemplo, el 20% de las grasas saturadas totales de una dieta de 2000 calorías. Ahí es donde viene como todo el enredo, porque entonces no sabíamos en cuántas calorías, de acuerdo a qué, cuál era como la población de referencia. Y recuerden que esto normalmente se hace para población sana, es decir, las etiquetas nutricionales están diseñadas en base a calorías de población adulta. Y esa es una de las cosas que todos tenemos que tener claro. Entonces, cuando yo leo en una etiqueta nutricional que dice que aporta el 30% de las grasas, es porque aporta el 30% de las grasas, pero para la dieta de un adulto. Las etiquetas nutricionales no se hacen basadas en los requerimientos nutricionales de la población pediátrica. Y esa es una de las cosas importantes que nosotros queremos aclarar. Entonces, en países, por ejemplo, como México, sabemos que ya tienen sellos de, creo que es alto en azúcar, alto en sodio, en grasas saturadas, no sé si tienen el de grasas trans, pero sé que también tienen el de alto en calorías. De nuestros países de América Latina, uno de los países más avanzados en el tema de etiquetado y de alertas, ¿cierto? Está la advertencia frontal, están las restricciones de algunos alimentos para menores de 14 años, tienen una política importante en el tema de las escuelas para promover alimentos saludables y también tienen sellos altos en. Entonces, han ido evolucionando. Anteriormente en México tenían GDA, ahora tienen sellos. Perú tiene sellos, Uruguay tiene sellos, Brasil está en consulta pública y Colombia tendrá sellos. Es decir, nosotros no tenemos sellos todavía. Nosotros estamos todavía en esta, que es la del GDA, que es como normal, porque los semáforos realmente han ido como cambiando realmente por los sellos y la idea es que casi que todos los países van a empezar a migrar a los sellos. ¿Por qué a los sellos? Porque los sellos finalmente son la forma más fácil de entender si el producto, voy a ponerlo entre comillas, es o no saludable. Y ahorita vamos a mirar por qué sí o por qué no el tema de los sellos nutricionales. Independiente de la forma en la que los países deciden alertar a la comunidad de cómo escoger un producto nutricional o no, es muy importante que nosotros conozcamos las partes que contiene la etiqueta. Entonces, siempre en la primera parte de las etiquetas va a venir en la parte superior de una franja negra oscura, que es una línea más oscura, que es la que está como sectorizando. Esta es la propuesta que tiene la FDA para etiquetado nutricional, donde nos está diciendo, cuando yo me como ese paquete, ¿cuántas porciones me estoy consumiendo? Es decir,
si el paquete tiene una porción, dos porciones, tres porciones, y esto es lo más importante cuando uno va a comprar un producto, y es decir, cuando yo compro este producto y lo voy a consumir, si yo me como el empaque entero o el paquete entero, tengo que saber si me comí una porción, dos porciones, o el caso que exhibe esta etiqueta y dice 8 porciones por paquete o 8 porciones por contenido. La segunda parte de la etiqueta nos habla de las calorías, pero ojo, porque entonces las calorías vienen contenidas en porciones. Si nosotros ya tenemos países que están sacando etiquetado por 100 gramos, entonces ahorita miramos cómo se interpreta el tema de por 100 gramos, es decir, en 100 gramos de producto tengo tanto por ciento y esto podría ya yo identificar si realmente es alto en, bajo en, si es light, si por ejemplo es reducido, como todas las categorías obviamente que tenemos para aprender a leer etiquetas nutricionales. La tercera parte de la etiqueta trae los ingredientes que nosotros deberíamos consumir en menor cantidad, es decir, vienen las grasas, vienen los tipos de grasa, pero también vienen los carbohidratos y hay una propuesta muy importante a nivel mundial para que las etiquetas nutricionales traigan el contenido de azúcares añadidos. ¿Por qué? Porque siempre en las etiquetas nos aparecen el total de carbohidratos, pero nosotros de esos carbohidratos, en muchos casos, nosotros no sabemos si el carbohidrato es lactosa, es fructosa, es azúcar, es fibra, son almidones. Entonces, por eso es importante entender qué tipo de carbohidratos nos están ofreciendo. Tenemos otra parte de la etiqueta que es la que, digamos que la FDA dice, es lo que debería estar en mayor proporción en las etiquetas nutricionales, que son los micronutrientes o algunos nutrientes adicionados que pueden tener unos efectos funcionales y obviamente, unos beneficios para la salud y que tristemente en muchas de las etiquetas incluso los podemos encontrar en valor 0%. Es decir, encontramos hierro 0%, calcio 0%, y para nosotros que estamos hablando del etiquetado específicamente, no para niños, pero enfocado en la población pediátrica, es importante que tuviera obviamente digamos que este refuerzo en estos nutrientes. Y tenemos la nota al pie, pero adicional, las etiquetas nutricionales traen en la parte inferior o a un lado de la etiqueta la lista de ingredientes, que es una pieza clave en la lectura de etiquetas. ¿Qué dice la FDA? Y es que todos los papás, todas las personas podemos entrar a la página de la FDA y ellos tienen una metodología para ayudar a los niños a leer etiquetas nutricionales. Entonces, dentro de las recomendaciones de la FDA, por ejemplo, dice, toma en cuenta las calorías, es decir, cuántas calorías te estás consumiendo cuando te comes una porción o cuando te comes un paquete o cuando te comes un empaque. Fíjate en el tamaño de la porción, es decir, fíjate si realmente cuando te estás consumiendo ese producto, estás consumiendo una porción, dos porciones, tres porciones. Y lo que les decía ahora de los ingredientes o de los nutrientes, y es que hay que elegir los nutrientes de manera inteligente. Si yo veo un producto como el que me está exponiendo este slide, esta cajita que ustedes están viendo acá, con toda seguridad lo que ustedes van a encontrar es que un producto como estos trae azúcar o trae carbohidratos como tal y la parte inferior de los micronutrientes o de los otros nutrientes, papás, mamás y todas las personas que tengamos conectadas y tenemos profesionales del área de la salud van a estar en cero. Y eso para nosotros es muy preocupante porque significa que nosotros estamos promoviendo que nuestros niños o nosotros mismos que compramos estos productos estemos consumiendo puros alimentos que lo único que contienen son azúcares añadidos en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es tan importante aprender a seleccionar. No me voy a detener en esta, es solo para que ustedes puedan tomarle una foto a la página, para que puedan ingresar a la página de la FDA. Ahí les explican obviamente con dibujos qué nutrientes hay que consumir en mayor cantidad, ¿cierto? O sea, la etiqueta debería traer más calcio, más hierro, más vitamina A, debería contener menos cantidad de colesterol, deberíamos tener menos del 5%, ¿cierto? En algunos ingredientes, como por ejemplo el sodio, como por ejemplo el azúcar, ¿cierto? Que ya sabemos que tienen problemas obviamente para la salud, ¿cierto? O sea, aquí nos los mencionan y nos dicen, mire, preferiblemente estos deben estar en porcentajes más bajos
Y hay unos que deberían estar por encima del 20% y esos son los que están en la parte inferior, que son las vitaminas, ¿cierto? Y los minerales, que es a lo que nosotros en este momento le estamos apuntando. Es a consumir menos cantidad de calorías, a consumir menos cantidad de azúcares, obviamente, y a tener esto presente. Miren que la misma FDA lo menciona y dice, 100 calorías por porción es un contenido moderado. 400 calorías o más en una porción es un contenido alto. Entonces, ahora vamos a ver en un producto, por ejemplo, de acuerdo al gramaje, si realmente ese producto tiene o no las calorías que nos está recomendando la FDA y las calorías que nos recomienda también la Organización Mundial de la Salud. Tener en cuenta que si se come la porción completa y resulta que la porción trae dos envases, dos porciones en el envase, como lo menciona esta etiqueta, pues es simple y sencillo. Usted debe multiplicar las calorías por 2 y el porcentaje de nutrientes que está consumiendo lo tiene que multiplicar por 2. Pero si adicional esto se le está ofreciendo a un niño, entonces hay que volverlo a multiplicar porque los requerimientos de los niños son menores. ¿Listo? Entonces, mire que no, realmente uno lo ve y ya se da cuenta que el tema del etiquetado nutricional, pues ya no es como tan sencillo como nosotros pensábamos. Vamos a mirar las partes de la etiqueta nutricional y necesito, por favor, que tengan todos a la mano su etiqueta y que me vayan contando, obviamente, todo lo que ustedes van viendo en esas etiquetas, lo que ustedes entienden, lo que no entienden, lo que necesitan que reforcemos, que Pauli me va a estar avisando si en caso de que nos tengamos que detener como en algún punto. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con las partes de la etiqueta nutricional, con los productos que ustedes tienen en sus casas. El primero y el más importante es el tamaño de la porción, es decir, todas las etiquetas nutricionales tienen que decir cuántas porciones vienen en el empaque o en el paquete que ustedes han comprado. Con frecuencia, un paquete de un alimento contiene más de una porción. Mientras yo hago una explicación, quiero que por favor me cuenten si los productos que ustedes tienen en la mano van a colocar solamente el numerito en el chat. Tienen una porción, dos porciones, tres porciones, es decir, lo que diga en la etiqueta mientras yo voy explicando una etiqueta nutricional que contiene más de una porción. Este es un producto que trae unas salchichas tipo Viena en la parte interna, que no sé si está en todos los países, pero creo que sí, porque yo las he visto en varios. Entonces, miren que aquí empieza el tema de la porción. Resulta que el tamaño de la porción son 3.5 unidades, que son 50 gramos, pero resulta que este envase dice que la porción tiene 7 unidades. Es decir, que cuando las personas se consumen la latica completa que trae las 7 unidades, se consume 2 porciones por envase. Entonces, erróneamente, cuando las personas se comen esta lata dicen, me consumí 70 calorías. Resulta que no. Esto, si yo me como el envase completo, significa que me comí 140 calorías porque me comí el envase completo. Entonces, aquí es donde empieza, obviamente, a tener en juego el tema de las porciones, el tema de los requerimientos y el tema de las calorías que nosotros nos empezamos a consumir. Pauli, cuéntame qué nos están diciendo en el chat. Nos están compartiendo las porciones de los productos. Veo que muchos productos vienen en una porción, pero también Ok, veo muchos de 8 o 9 porciones. Inclusive les ok, compartía que yo aquí me fui al club de precios, ¿no? Y tengo una porción, bueno, un paquete grande y tiene 16 porciones el que yo tengo. ok. Y también nos están diciendo los tamaños de la porción, ¿no? El último Muy mensaje de bien. Luis es 5 porciones, 200 mililitros. Ok, perfecto. Listo. Entonces, ya como vamos teniendo en cuenta eso, listo. Lo primero que tenemos que identificar es cuántas porciones tiene el producto que tenemos en la casa. Lo segundo es las calorías. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el etiquetado trae las calorías por porción. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que si nosotros tenemos un alimento que por porción, o por porción, o sea, por una porción, no por ni las 3, ni las 4, ni las 5, tiene menos de 150 calorías, es un producto que es bajo en calorías. O sea, nosotros recomendamos incluso para los niños, yo les recomiendo a los papás en la consulta y yo les digo, mire, cuando usted vaya a comprar un producto, busque que la porción sea más o menos entre 120 y 150 calorías. Pero recuerden que tiene que ser la porción. En el ejemplo que yo les traía,
si la persona se consume la lata completa, se va a consumir 150 calorías. Pero quiero que me contesten, según lo que yo acabé de explicar sobre el tema de las calorías y la porción, si este producto que pesa 65 gramos y tiene 270 calorías, todos los que estén en el chat y me puedan contestar, contesten, ¿es alto o es bajo en calorías? Con este que estoy colocando acá, 65 gramos, 270 calorías. Es decir, esto por gramo tiene aproximadamente 4 calorías por gramo y les voy a dar un tip. La recomendación es que por gramo no deberíamos tener más de 1 caloría. Entonces, tengo 100 gramos, no debería contener más de 100 calorías. Eso es más o menos un tip que nosotros nos podemos llevar. Entonces, todos los que tenemos, todos los que estamos en este momento, quiero que me cuenten es cómo les parece este producto. Este producto es bajo en calorías, muy alto en calorías y también quiero que me cuenten si un niño se come, por ejemplo, un brownie, que un brownie tiene 270 calorías, un brownie de 60 gramos, que es un brownie normal, digamos que muchos de los papás les entregamos a veces en la lonchera. Entonces, es alto en calorías, muy bien, perfecto. Es decir, ya sabemos que efectivamente estos productos son altos en calorías, muy altos en calorías exactamente, porque la densidad calórica es demasiado alta. Bien, Norita, entonces ya nos hemos visto, preguntan, hola, perdón que te interrumpa, pero justo no, claro, preguntaban que si kilocalorías es lo mismo que calorías. sí, cuando hablamos de kilocalorías y calorías estamos expresando exactamente lo mismo, es el resultado de multiplicar lo que tenemos de proteínas, grasas y carbohidratos por lo que aporta cada uno de sus gramos y obtenemos calorías o kilocalorías, pero lo pueden encontrar en cualquiera de las dos formas, estamos hablando de lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos dos partes de la etiqueta, vimos el tamaño de la porción que es fundamental y ya vimos las calorías y ya con eso empieza uno a hacer cuentas y dice, bueno, yo ya sé que este producto mejor no me lo puedo consumir porque tiene muchas calorías y efectivamente pues me puede ser un poco nocivo para la salud. Aquí es donde viene, digamos que la parte crítica de las etiquetas nutricionales y son los porcentajes. Miren, esto es fácil para que no nos vayamos a enredar. Se considera un producto bajo cuando en estos porcentajes que ustedes encuentran de grasa, colesterol, sodio, aparece menos del 5%. Y es alto cuando contiene más del 20%. Es decir, todo lo que ustedes vean por debajo del 5 es bajo, todo lo que ustedes vean por encima del 20 es alto. En esta etiqueta que yo estoy mostrando, ¿cierto? Quiero que ustedes me cuenten si el 23% de colesterol en 100 gramos de producto, es decir, miren, aquí ya tengo 100 gramos de producto, la porción tiene 169 calorías, es alto, pero es decir, pasable con relación a los otros que hemos visto, pero miren la parte de los ingredientes, 23% de colesterol. ¿Qué es 23% de colesterol para ustedes? ¿Es alto, es bajo, es normal? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenos en el chat cómo les parece este contenido. Pauli, no alcanzo a leerlo. ¿Qué nos dicen? 23% de colesterol. Dicen que alto, también aquí nos Ah, decían que si esos parámetros de porcentaje aplica para todos los alimentos. para todos, por eso estamos en este taller de etiquetas nutricionales, porque aquí lo que vamos a aprender es, independiente de los sellos que tengamos en cada país, independiente de la forma que nos etiqueten, que nosotros seamos capaces de coger la etiqueta nutricional y decir, esto es alto en sodio porque tiene 25%, o esto es alto en porque tiene 20 o 30 o 40%. Entonces, miren el ejemplo que les voy a colocar, el mismo ejemplo de las salchichas. Resulta que esto tiene 340 miligramos de sodio, que esto es un 14%, pero se acuerdan que yo les dije que las personas no se consumen la mitad de la lata, sino que se las comen todas, se comen las 7 unidades. Entonces, yo lo que tengo que hacer es que yo tengo que ser consciente que si yo me consumo el producto completo por el número de porciones que tenga el producto, tengo que multiplicar el sodio, el colesterol, la grasa saturada, la grasa total. Entonces miren que este producto, por ejemplo, al consumirlo completo, tiene 28% de sodio. ¿A ustedes el 28% de sodio qué les parece en un producto que realmente completo tiene 100 gramos? Vamos a ver qué nos cuentan, qué nos dicen, Pauli. Nos dicen muy alto, alto en sodio, alto, alto.
Todos comentan que alto. Y Ok. también, nada más me adelanto, Norita, nos preguntan si estos valores o estos Sí. porcentajes son igual o aplican igual para los niños que para los Me adultos. encanta la pregunta, me encanta la pregunta. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les expliqué que las etiquetas nutricionales están diseñadas para adultos. Entonces, los niños tienen unos requerimientos diferentes a los de los adultos. Significa que si un niño, por ejemplo, necesita, voy a poner el ejemplo, no podría consumir más de 200 miligramos de sodio y consumiera un producto de estos, estaría consumiendo casi el 30% del sodio del día. O sea, por eso es tan importante aprender a leer las etiquetas. Miren, de entrada, los requerimientos de estas, no, de las grasas no, porque los niños requieren, por ejemplo, más grasas de lo que necesitamos los adultos por la parte del desarrollo cerebral, pero relacionado con azúcares, relacionado con sodio, relacionada con colesterol, el requerimiento es casi igual, son 300 miligramos de colesterol, más o menos entre 250 y 300, y el sodio es un nutriente que nosotros tenemos que cuidar un montón. Entonces, los requerimientos no son los mismos y por eso vuelvo y hago énfasis. Las etiquetas nutricionales, como ustedes lo ven acá, están basadas en dietas para adultos y adultos que son sanos. Aquí dice, los porcentajes de los valores están basados en dietas de 2.000 calorías para adultos. Los productos no están diseñados para niños. Hay algunos que tienen por normatividad los que son para menores de 4 años, por lo menos en Colombia eso pasa, quiero que me cuenten si en sus países también existe esa norma, pero por ejemplo en Colombia para los menores de 4 años, los alimentos destinados a esos niños tienen un etiquetado diferente al de adultos. Entonces ahí son productos que uno sabe que son diseñados específicamente para niños. Bueno, vamos todos hasta ahí. Ahora vamos a ver entonces la otra parte de la etiqueta. Esta otra parte de la etiqueta nos dice que debemos limitar la cantidad de estos nutrientes. ¿Qué tenemos que limitar? Tenemos que limitar el sodio, tenemos que limitar los azúcares añadidos, que en muchos casos no nos aparece en la etiqueta. Entonces, ahí es donde tenemos el primer problema, porque resulta que las etiquetas nutricionales muchas no dicen la cantidad de azúcares añadidos que tienen. Entonces, como recomendación general de la FDA y de uno de los últimos artículos que salió de la Organización Mundial de la Salud sobre la promoción de alimentos para niños, es que hay que intentar, papás, mamás, profesionales del área de la salud y todas las personas que estén con nosotros, esta parte de los ingredientes de grasas, colesterol y sodio hay que limitarlos. Preferiblemente que estén por debajo del 5%, ojalá por debajo del 20%. Ya sabemos que el 20% hacia arriba es alto. Y debemos promover que los productos que nosotros compremos en casa tengan mayor contenido de estos nutrientes, vitamina A, calcio. Quiero que me ayuden con los productos que ustedes tienen en la mano y me cuenten, por ejemplo, cuánto porcentaje de hierro tiene el producto que ustedes tienen en la mano en este momento, para que vamos mirando cómo se manejan estas recomendaciones. Nosotros necesitamos que los productos para niños tengan por lo menos más del 20 para que sea alto, 20, 25%, ¿cierto? Hay algunos alimentos, por ejemplo, los fortificados, que podrían tener porcentajes altos, pero de los que ustedes tienen, cuéntenme si no tiene el porcentaje miligramos o si no aparece y me dicen, no, ahí no dice cuánto hierro tiene o no tiene hierro, ¿cierto? Porque ese es el otro, que si no tiene, pues no va a aparecer en la lista de ingredientes. Entonces decimos, ¿cómo compramos para nuestros hijos productos que no tienen, por ejemplo, hierro, que es un nutriente problemático en nuestros niños y en toda la infancia, ¿cierto? Hasta los 5 años por la parte del desarrollo, por la parte del aprendizaje. Entonces, miren qué tan importante es este tema de aprender a leer las etiquetas nutricionales. Entonces, ya sabemos, todo lo que tenga que ver con grasas totales, sodio, carbohidratos y azúcares añadidos, ojalá por debajo del 5% en menor cantidad. Todo lo que tengamos de vitaminas y de minerales, que son los micronutrientes, entonces esperamos que tengan estos porcentajes de estas vitaminas y de nutrientes por encima del 20%. Ok, ahora quiero que por favor, mientras yo paso al siguiente slide, quiero que me escriban en el chat cuál es el primer ingrediente de la lista de ingredientes de los productos que ustedes tienen en sus manos, para que nos vayan ayudando por favor y nos cuenten cuál es el primer ingrediente de la lista de ingredientes. No estamos hablando de la etiqueta, sino que aparece
otro apartado que dice lista de ingredientes. Entonces, queremos que por favor nos cuenten cuáles son solo el primer ingrediente que tenemos de la lista de ingredientes, para que de ahí vamos mirando. Ok, Pauli, no sé, yo veo que escriben, pero no los alcanzo a leer. Si quieres te los voy leyendo. Aquí tenemos Ok, maíz, leche descremada, azúcar, harina de maíz, fresa, agua, azúcares añadidos, grasas, harina de trigo, quinoa, bueno, y así azúcares añadidos, gluten, harina de trigo, ok. aguate. Ahora quiero que me cuenten antes de seguir, cuenten los 5 primeros ingredientes y quiero que me digan si dentro de los 5 primeros ingredientes que ustedes tienen del paquete que tengan o del empaque que tengan, si dentro de los 5 primeros, escúchenme bien, dice azúcar, sacarosa, fructosa, miel o jarabe. Si dentro de los 5 primeros ingredientes aparece cualquiera de los que yo acabo de mencionar, o panela, que acaban de colocar también. Sacarosa, miel, azúcar. Quiero que me cuenten si sí o si no. Si dentro de los 5 primeros ingredientes dice azúcar, miel, fructosa, Mira aquí ya pusieron jarabe. maltodextrina Ok, perfecto. y la Muy mayoría bien, son cis. muy bien, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta parte de la lista de ingredientes nosotros a veces no la revisamos. Resulta que los 5 primeros ingredientes son fundamentales para seleccionar los alimentos. Papás, mamás y profesionales del área de la salud, si su primer ingrediente de la lista de ingredientes es azúcar o cualquiera de los que yo mencioné, azúcar, sacarosa, fructosa, miel o jarabe de, ese producto es un producto que solamente ese, por ser el primero, es el más abundante. Es decir, cuando usted se lo consuma, lo que más está consumiendo es eso, es azúcar. Si el primer ingrediente dice maltodextrina, es maltodextrina. Si el primer ingrediente dice harina, lo primero y lo más importante que usted está consumiendo es harina. En orden descendente van a ir apareciendo los ingredientes, es decir, lo que menos tiene aparece al final. Y ustedes se van a dar cuenta que al final de la lista de ingredientes aparecen las vitaminas, los minerales o los ácidos grasos. Entonces, va a depender, obviamente, del producto que nosotros tengamos a la mano. Entonces, la lista de ingredientes en una etiqueta es fundamental porque se utiliza en orden descendente de predominancia. Es decir, el primero es el que más está en ese alimento que estamos consumiendo y el último es el que está en menor proporción en el alimento que estamos consumiendo. Es decir, aquellos ingredientes que están en mayor proporción estarán en los 5 primeros lugares de la lista de ingredientes. Ahora, la recomendación es que los alimentos que nosotros compremos no deberían contener más de 5 ingredientes. Ahora quiero que me cuenten en el chat si tienen más de 5 ingredientes los productos que ustedes tienen en la mano. Solo colóquennos sí o no, si tienen más de 5 ingredientes los productos que ustedes tienen en sus manos. Porque si tienen más de 5 ingredientes, entonces ya se consideran alimentos procesados y lo que intentamos es no consumir alimentos con tanto proceso. Ok, esto no significa que vamos a coger todo lo que tengamos en la alacena y lo vamos a sacar, sino que lo que vamos a hacer es aprender a seleccionar lo que tenemos obviamente en casa. Ok, para seguir y para ir resumiendo lo que nosotros tenemos que tener como fundamento para poder seleccionar los alimentos, mientras yo sigo explicando, quiero que nos cuenten si este webinar ha sido para ustedes, digamos que importante al momento de seleccionar y si van a empezar a pensar lo que tienen en casa. Nos contestan si sí o si no, entre tanto yo voy, digamos que explicándoles qué es alto para que ustedes sepan qué es alto. Entonces, alto en una etiqueta nutricional significa que tiene más del 20% del valor de referencia. Recuerden que los porcentajes son claves. Más del 20% es alto. Bajo ya quedamos que es menos del 5%. ¿Qué es una buena fuente? ¿Qué es una buena fuente de hierro? Un producto que tiene entre el 10 y el 20% de más de un nutriente. O sea, entre el 10 y el 20% y por encima del 20%, si yo veo que el hierro, el calcio,
el zinc, la vitamina A, encontramos que tiene más del 20%, son buena fuente de y esos los podemos seleccionar. ¿Qué son productos libres de? Entonces, un producto libre de calorías tiene menos de 5 calorías. Yo espero que todos los que tenemos estén tomando las fotos para que puedan seleccionar después lo que tienen en casa. Grasas que tienen menos de 0.5 gramos por la porción. Colesterol que tiene menos de 2 gramos. Perdón, ahí se fue una M chiquitica, que no es. Perdón, 100 miligramos. El azúcar menos de 0.5 gramos por porción y el sodio menos de 5 gramos por porción. Entonces, ojo con esto. Calorías, bajo en calorías, máximo 40. Papás, mamás y profesionales. Hay productos light, hay productos dietéticos y hay productos que nosotros no sabemos entender. Entonces, hay productos light porque vienen con una reducción de calorías del contenido original, o sea, del producto original viene reducido. Si tiene 3 gramos de grasa es bajo, o sea, libre es como que no contiene, bajo es que contiene pero contiene poco. Grasa saturada máximo 1 gramo, colesterol 20 miligramos y sodio máximo, ojo, 140 miligramos por porción. La recomendación que nos dice la OMS es, por cada 100 gramos de producto, yo no debería tener más de 140 miligramos de sodio. Entonces ahí empezamos a buscar lo que tenemos en casa. Muy bajo en sodio, solo aplica para 35 miligramos por cada 100 gramos de producto. Entonces, para resumir, el 5% o menos es bajo, entre el 6 y el 19% es medio, más del 20% es alto. Y ya con esto nosotros podemos casi que determinar qué compramos y qué no compramos. Reducido cuando tiene menos del 25% del producto original, light cuando tiene 50 menos de calorías del producto original, fortificado entre el 10 y no más del 100 en vitaminas, en minerales o en fibra. Y aquí nosotros diríamos, pues sencillo. Sencillo si ya nos aprendimos los dos porcentajes básicos que son 5 y 20. Eso es básico para lectura de etiquetas y si aprendemos el tema de la lista de ingredientes. Sencillo, papás, mamás y profesionales. Sencillo es leer la etiqueta nutricional de la leche materna. Esta es la etiqueta nutricional de la leche humana, donde nosotros sabemos que aporta el 100% de todos los requerimientos de nuestros bebés, el 100% de agua, de grasas, de carbohidratos, de proteínas. Y no me puedo ir sin hablar de lo que pasa con el etiquetado de las fórmulas infantiles, porque las fórmulas infantiles son, como decimos nosotros, un cuento aparte, ¿cierto? La norma no es la misma que estamos nosotros viendo en este momento, pero sí aplica la recomendación de la lista de ingredientes y esta es la que nos vamos a llevar. O sea, ya sabemos para los productos que vamos a usar, el número de porciones, la cantidad de calorías, el más del 5 o el más del 20 y la lista de ingredientes. Con los sucedáneos de la leche nos vamos a llevar esto y es lo siguiente. Nosotros no le daríamos a nuestros hijos menores de 2 años productos que tengan alto contenido de azúcar, ni que tengan azúcares añadidos. Y nosotros ya lo hablamos y ya se los explicamos, ya les dijimos, lee la lista de ingredientes, por favor. Y si en la lista de ingredientes, en los 5 primeros ingredientes, encuentras azúcar, sacarosa, miel, fructosa, jarabe o sólidos de jarabe de maíz como primer ingrediente de la lista de ingredientes para niños que son sanos, ojo, para niños que son sanos, tienes que pensar si este producto se lo vas a dar a tus hijos, porque realmente es un producto alto en azúcares añadidos y nosotros no queremos promover el exceso de peso ni las enfermedades crónicas no transmisibles. Nuestros hijos no van a los supermercados a comprar los alimentos los compramos los adultos y somos quien tenemos la responsabilidad de hacer una muy buena selección. Y con esto queremos darles las siguientes recomendaciones para ir cerrando. Prefieran productos que tengan menos ingredientes, ojalá no más de 5. Recuerden revisar las porciones del empaque, ojalá evitar que tenga grasas trans, prefieran alimentos bajos en azúcar, prefieran alimentos bajos en sodio, prefieran alimentos ricos en fibra dietética, que esto es absolutamente importante. Los productos café no son integrales muchas veces ni son altos en fibra. A veces son café porque utilizan otro tipo de cereales o porque les colocan miel, ¿cierto? O porque les colocan algo para darle ese color. Entonces, ojo con la porción de fibra, que también compramos a veces alimentos altos en fibra y para que sea alto en fibra debe contener pues más del 20%.